por lo pronto, y si te parece bien, Violeta, vamos dando la entrada a nuestras queridas nerds. Hoy la compañera, la doctora Elisa Godínez, no podrá acompañarnos por unos compromisos que tiene, pero pues está ya Renata Turrent e Ingrid Turquelles, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Muy buenos días, compañeras, bienvenidas. Hola, buenos días. Buenos días, Renata. Buenos días, Ingrid. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto estar por acá. Oye, Renata, te estás un poquito ahí en la tenebra, ¿verdad? Te falta... Es que saben que está, a ver, ¿mejora? No, sí. Mejoró No, 1%. esto No, muy bien, muy bien. Pues gracias, compañeras, bienvenidas. Y si les parece, vamos entrando en materia, pues finalmente, y después de las consultas que se hicieron, las encuestas, o lo que vaya usted a saber, lo que hace ahí Mario Delgado, con todo respeto, disculpe usted, pero bueno, pues ya está, quedó designada pues la candidata del presidente Delfina Gómez. Y pues vaya desafíos que hay ahí, por lo menos y por lo pronto, pues se plegaron los adversarios, digamos, que se veían más fuertes ahí. Higinio Martínez, Horacio Duarte, pues se plegaron, aceptaron que sea Delfina Gómez, y parece ser que hay voluntad de no poner obstáculos en ese sentido. Me parece que ahí hubo una operación quirúrgica importante. Así que, si te parece, Renata, que pues sos la experta de Morena, vamos a, pues si nos puedes dar un poco tu balance, tu análisis del nombramiento de ya la que se oficializó, que es la maestra Delfina Gómez, la candidata para contender por la gobernatura en el Estado de México. Sí, bueno, creo que nos lleva un poco a ligarlo con lo que platicábamos la semana pasada de los procesos internos de Morena que son muy observados y creo que es algo positivo, ¿no? Que se les observe de cerca. Pero creo que en este caso y sobre todo después de haber pasado un proceso masivo con lo caótico que implica cualquier proceso masivo, la mayoría de los... Uy, te estás cortando, Renata. ¿Me estoy Renata, cortando? te estás cortando ahí. A ver. Ya se oye mejor. Ya se oye mejor. A ver, un segundo. Es que me está agarrando un mal internet. No sé si quieren empezar con Ingrid en lo que cambio el internet. Órale, ¿Sí? órale. Sale. Pues adelante, mi querida Ingrid, doctora, perdón. No, ya aquí, qué barbaridad. Hola a todas, a todos. Estoy ahí viendo los saludos del chat. Hola. Voy a reemplazar a Renata por el tema de internet, así que voy primero. Ok. A ver, bueno, esto no es muy difícil en términos de entender que claro, aquí hay una encuesta / designación, vaya a saber uno, y estoy de acuerdo con Ernesto aquí, yo no sé bien cómo está el tema de la designación. He escuchado por ahí, así unos pajaritos me han contado que en verdad fue una designación, pero en términos oficiales, lo que se informa oficialmente es que efectivamente, ¿verdad? Hay unas encuestas. Mario Delgado ayer explicaba que este triunfo se debe a la realización de 3 encuestas, 2 encuestas espejo, que son realizadas por empresas privadas, Covarrubias y Blanco Asociados, creo, más la propia encuesta de Morena, y estuvo bastante rato, ¿no? Mario Delgado justificando, digamos, el por qué se hace una encuesta, de cuánto fue la muestra, qué empresas participaron, etcétera, un poco como él rebatiendo todas las discusiones que pueden haber respecto de la forma en que se eligió a la maestra Delfina Gómez, ¿no? De acuerdo a lo que informaron ayer, Delfina habría sacado un 31,1% en detrimento del resto de los contendientes. El segundo habría sido el doctor Higinio Martínez, ¿cierto? Seguido por Fernando Vilche, y al final Horacio Duarte con un 9%. Obviamente Delfina Gómez, todos sabíamos que ella en general siempre ha tenido las mayores preferencias para ser la candidata, ¿cierto? Por ahora es virtual candidata, porque va por su revancha, ¿cierto? Del 2017. Mario Delgado, bueno, ayer la saludó, qué sé yo, le mencionó esto de que esta era su revancha, ¿verdad? Que no se volvería a robar la elección.
Y ahí es donde él habla de las encuestas, dice que subieron a 1.500 encuestas por empresa para que hubiera mayor certeza, con una totalidad de 4.500 cuestionarios en total, ¿no? Entre las dos empresas espejo más la encuesta que habría realizado Morena, una muestra que, según él, es suficientemente representativa, ¿verdad?, de las preferencias. En términos de cómo respondieron los contendores, primero que respondió, y me pareció muy bien, ¿cierto?, fue Horacio Duarte, que él subió un video donde se pone a las órdenes de la maestra Delfina para lo que ella necesite. Bueno, Horacio Duarte también no tiene tanto poder negociador, en el sentido de que tiene que ponerse a las órdenes, no le va a quedar de otra, y además que hay que considerar que es el último, ¿cierto?, de las preferencias, es decir, él sacó un 9%. No fue igual con el doctor Higinio Martínez, quien en un primer momento hizo una especie de, en Chile le diríamos pataleta, no sé cómo le dirían acá, pero un berrinche ahí. Berrinche. Un berrinche. Claro, me quitaron mi puesto, con un tweet y después un video de como 8 minutos donde él reclama de que este puesto le pertenece, de que lleva tanto tiempo, que su fin en la vida era ser gobernador, y un poco cuestionando en un principio la forma de designación. No lo cuestiona directamente, pero al decir, no voy a cuestionar la forma de designación, está cuestionando la forma de designación, si no, no lo mencionaría, digamos. Entonces, bueno, a él se le vio un poco enojado, frustrado, me da la sensación, ¿no? Yo sé que él lleva muchos años intentando quedarse con ese puesto, pero ayer ya bajó el tono, lo cambió un poco, y se puso un poco a las órdenes, hizo ahí una serie, como un evento, ¿cierto?, presencial, pero él todo el tiempo se manifiesta como en reflexión. Eso es lo que él dice. Yo no voy a participar de esto, pero voy a ir a pensar, a reflexionar, vaya uno a saber a dónde va, y voy a ver qué hago con esto. En el caso de Higinio, él tiene bastante poder negociador para esta elección, porque bueno, no solo tiene la mayoría de los consejeros, sino que tiene todo el aparato, ¿cierto? Todo el aparato de elecciones. Y en ese sentido, él sí puede negociar, me imagino que va a esperar a negociar algo que le sea atractivo, ¿no? Porque por eso me imagino que él está como declarándose en reflexión, como esperemos, negociemos, porque yo también quiero algo de esto, no lo voy a hacer gratuitamente, no lo mostró así, y hay que considerar que Higinio Martínez tiene la estructura en el Estado de México, o sea, si no se cuenta con él, y si él no está dispuesto a participar o ayudar en la campaña, y si él no mueve la estructura en favor de Delfina, esa elección podría perderse. O sea, así de radical, ¿no? O sea, se depende un poco de Higinio y de sus negociaciones. Yo creo que él está esperando algún cargo porque sí quería él ser el representante de Morena para el Estado de México. Y respecto de Delfina, bueno, han habido muchísimos cuestionamientos en Twitter, la oposición estalló, ¿verdad? Estalló, era obvio. Y claro, todo el mundo la tilda de corrupta, de delincuente electoral, eso es lo que se ha escuchado, digamos. Lo dice la gente de la oposición, que da mucha risa, porque dicen, a ver, el día que tengas como limpio tus antecedentes puedes criticar, pero no, o sea, no me vengas con que es delincuente electoral. Pero sí, ella tiene, y hay que reconocer, ¿no?, que hay ciertos antecedentes que le juegan en contra, ¿verdad?, que tienen que ver con esta decisión del Tribunal Electoral de enero de este año, donde se multa a Morena con 4 millones de pesos por haber, ¿cierto?, por los señalamientos del PAN en ciertas elecciones, ¿verdad?, por haber omitido estos reportes de ingresos del 2014, del 2015, y la utilización de este esquema para financiar actividades ordinarias, un esquema que tiene que ver con la retención de un porcentaje del salario de trabajadores del municipio de Texcoco, ¿no? Si bien esa resolución no menciona a Delfina como alguien que se hubiera beneficiado directamente de ese esquema, sí señala la resolución en algunas partes, ¿no?, quienes habrían participado de este esquema de retención. Y no solo está Delfina, sino que está el doctor Higinio, o sea, están básicamente Horacio Duarte, el hermano de Higinio Martínez. Entonces, en realidad, todos los candidateables de esta elección estarían metidos, ¿cierto?, en este esquema de financiamiento. Es un esquema de financiamiento que, hay que decirlo, muy utilizado
parte de los usos y costumbres básicamente de este país, ¿cierto? Pero ahí, no sé, a mí, yo, así como a modo de conclusión, ¿verdad? Tengo la duda y vuelvo a instalar preguntas, no certezas en este caso, porque yo sé que hay ciertas formas de funcionamiento de los partidos para sacar dinero de manera no necesariamente ilícitas, pero de manera no transparentes, opacas, pongámosles así, que lo hacen todos los partidos, porque los audios de Alito básicamente han sido eso, ¿no? Todos los audios de Alito han representado formas de financiamiento que están fuera de lo reportado o en esta opacidad. Pero la pregunta es si se justifica a partir de eso, es decir, mal de muchos, consuelo de tonto. Si todo el mundo lo hace, entonces está bien que yo lo haga. Si todo el mundo roba, está bien que yo robe. Si esa es la forma de financiamiento, entonces está bien que yo también lo haga. Esa es mi pregunta, ¿no? Porque efectivamente está muy claro que Morena sí habría incurrido en estos esquemas de financiamiento. Se entiende por la necesidad en ese minuto de tener ese dinero para generar, ¿no? Para poder financiar el partido, pero la pregunta es si es moralmente o éticamente correcto, porque la verdad que, como digo, es parte de los usos y costumbres de los partidos políticos en México, ¿no? Pero uno espera que la izquierda siempre sea un poco mejor que la derecha, entonces ahí yo tengo mis dudas. Y una última cosita, la oposición, el PAN, con su delincuentazo que pusieron. Yo la verdad creo que ahí es como que el PAN está ayudando, Marco Cortés casi que está ayudando a Morena al poner un candidato así, porque está fragmentando el Va por México, que es bien interesante, porque no está pidiéndole la opinión al PRI ni nada, instala a su candidato, y como les digo, es un delincuentazo, tiene un alto y nutrido prontuario criminal de violencias contra policías, haber estado encarcelado, violencias contra mujeres, haber golpeado a su tía de un botellazo, o sea, una cosa realmente que uno dice, bueno, nos están haciendo un favor porque es como Palazuelos, ¿no? Como, ¿cómo ponen a alguien así? Claro, entonces, la verdad, eso entre para la risa, pero también hay que pensar, bueno, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué están poniendo un candidato así? ¿Por qué se están saltando a la alianza? Hasta ahí llega mi intervención. Muchas gracias, Ingrid. Y bueno, pues ya Renata ya se cambió, entonces ya tiene más luz y ya se cambió de Renata, es que ya todo está mejor. Muchas gracias, Renata. Bueno, hay muchas preguntas, pero te cortamos hace ratito en tu balance, pero yo agregaría aquí dos más con esto también que decía ya Ingrid. Sin Higinio, ¿qué balance haríamos? ¿Ganaría Delfina? ¿No? O sea, sin todo, porque fue muy claro, como decía Ingrid, tanto Horacio como Vilchis de llamar a votar, ¿no? De los que habían votado por ellos en la encuesta, que votaran por Delfina. Acá, en el caso, digo, Higinio ha dicho que no se saldrá, pero en el caso de que Higinio en algún momento llamara a no votar por Delfina como lo ha hecho, ¿no? Pero que ya lo hiciera formal y que incluso pudiera salirse si es que no se le ofrece algo, si es que no hay una negociación, si Morena podría sostener la candidatura y podría llegar a ganar sin el apoyo de Higinio, que sabemos que es su proceso político en el Estado de México es muy profundo. Esa sería una, querida Renata. Y la otra es esto también de Enrique Vargas y su cercanía con Enrique Peña Nieto. Estamos, ¿no? Tenemos que analizar también si va a haber alianza, ¿no? Si no va a haber alianza, si Enrique Vargas es ya el candidato de la alianza o si están haciendo una lectura ellos de que, bueno, el PAN, el PRI ya está derrotado en el Estado de México, y entonces vamos a proponer esta, digamos, tercera vía, entre comillas, que será Enrique Vargas, pero pues hay que decir que está cercano a Enrique Peña Nieto. ¿Cuál es tu balance de estos tres elementos, querida Renata? Sí, excelentes preguntas como siempre. Bueno, lo primero, lo de Higinio, creo que, creo que Ingrid hizo un gran balance de cómo se comportaron las piezas y nada más lo único que yo quería comentar de la conexión que creo que tiene esta encuesta con el proceso que vimos el último fin de semana de julio, es un poco entender la disciplina política que fueran a tener los participantes de las encuestas, en este caso
para el Estado de México, y creo que como bien comenta Ingrid, tanto Vilchis como Horacio, digo que hay que decir, Vilchis tiene un porcentaje muy similar al de Higinio en las encuestas, y se comportan de una manera muy institucional, respetando los estatutos, porque creo que hay muchas críticas válidas que se pueden hacer a los procesos internos de selección de candidatos, pero ahí sí yo creo que uno o una, al entrar a esos procesos, pues tú te sometes a lo que ya sabes cómo funciona, y me parece incorrecto, después de no haber salido favorecido, decir, está mal el proceso, ¿no? Entonces creo que tanto Vilchis como Horacio creo que lo hace de una manera, además, pues muy acompañando al proceso, dejando un mensaje muy claro sobre cómo las ambiciones personales, por más legítimas que sean, deben ir siempre en segundo lugar, etcétera, y creo que hace un gran mensaje. Y creo que Higinio sí hace, como bien decía, un berrinche de los que ahora se echa mi hija de ese tamaño, y después como que yo creo que se pone un poco en orden para perfilarse a una negociación que puede ser compleja. Yo creo que la pregunta que hace Violeta es muy relevante. Creo que si Higinio acaba operando en contra, un poco como lo que pasó acá en la Ciudad de México en la Cuauhtémoc, o lo que presuntamente sucedió en la Cuauhtémoc, sí se puede complicar muchísimo la elección, porque no solamente Morena no se estaría enfrentando a la operación que obviamente va a tener el PRI, y ahorita entramos al tema de la alianza, a ver qué va a pasar ahí, que también ahí hay un terremoto, pero además a una operación política interna que ya vimos que pues saben hacer en contra, o presuntamente saben hacer en contra, y que tiene afectaciones muy fuertes. Entonces yo creo que el reto está en saber hacer una negociación con él. Creo que Morena tiene que saber negociar con él, dada el poco tiempo que tendría para, digamos, enfrentar la posible operación que podría hacer en su contra. Pero sí creo que se la podría complicar muchísimo. Ahora, sobre el candidato del PAN y la alianza o la ruptura de la alianza, creo que este tema es interesantísimo. A mí me gustaría nada más empezar hablando un poco sobre el candidato que se perfila por parte del PAN, que bueno, como probablemente toda nuestra querida audiencia sabe, fue presidente municipal de Huixquilucan, pero fue uno de los presidentes municipales mejor calificados de Huixquilucan, ¿no? Y Huixquilucan es un municipio muy desigual, donde hay muchísima riqueza, está ahí el Bosque Real y estas residencias carísimas, pero también hay mucha pobreza. Y fue uno de los mejores calificados, se reelige, y después su esposa gana la elección a la presidencia municipal. Hay algo muy interesante que hacen ellos dos, que es un poco el modelo del obradorismo, no voy a decir de Morena, específicamente digo del presidente López Obrador, que es que todos los miércoles, cuando él era presidente municipal, pero ahora su esposa lo hace, él y su equipo cercano salen todo el día, todo el miércoles se detienen las operaciones y salen a tocar puertas. Entonces hacen mucho trabajo territorial, cosa que el PAN no suele hacer, que es algo, como decía yo, más de la escuela del obradorismo aquí en México, y que les ha resultado bastante bien. Y que con este trabajo territorial han podido impulsar propuestas que a mí me dieron escalofríos cuando las leía. Vaya, pusieron un refugio que se llamaba Mater Dei, o sea, están impulsando cuestiones religiosas del Opus Dei muy fuertes, ¿no? O sea, como con mucha posibilidad, porque tienen este acercamiento a la gente y han sabido colocar incluso pequeños espacios públicos que les ponen nombres religiosos. Entonces han sabido construir con la gente que los apoya una política, bueno, que a mí me genera escalofríos, pero que hay que reconocer, y que creo que Morena tendría que tener cuidado en caso de que él acabara siendo el candidato, que sí tiene trabajo territorial que lo respalda y una base que lo respalda. Entonces yo no creo que sería un mal candidato de la alianza. Ahora sí, aquí lo digo como abiertamente, como simpatizante, militante de Morena.
yo sí espero que esto no sea una decisión al interior de la Alianza Va por México, sino que haya cierta ruptura por parte del PAN y del PRI, y que sí haya dos candidatos para que la elección no sea tan terriblemente difícil para Morena, porque creo que una operación del PRI, si llegaran a consolidar a él como candidato de la alianza conjunta, la operación que sabemos que el PRI sabe hacer en el Estado de México, más la difícil negociación que se pudiera tener con Higinio internamente, creo que lo puede complicar muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, yo nada más decir que sí espero, y yo no creo que sea algo que Marco Cortés estuviera ayudando a Morena. Yo sí creo que es una lucha de poder interno entre el PRI y el PAN, porque el PAN ha de decir, bueno, pero ¿por qué tú vas a poner tu candidato, aunque tú lleves teniendo el PRI toda la vida? Pues en realidad es que nosotros somos quien llevamos a flote la alianza, ¿no? El PAN. Entonces sí creo que es un poco una lucha de poder interna que vamos a ver aquí y en Coahuila, donde el PRI, pues claro, ¿no? Son estados históricamente que ellos han tenido y que hoy tienen y que claramente quieren defender, pero que el PAN también, pues dice, bueno, ustedes PRI se han vuelto una carga para nosotros, ¿no? Y no sé si vaya a dar tiempo, pero si no, para cerrar nada más, mencionar que un poco al margen o como paréntesis, decir que las campañas, que creo que se puede tener muchas críticas en contra de Delfina, o se puede no tener afinidad política con ella. Creo que la crítica sobre o la pregunta que plantea Ingrid es importantísima sobre si todos lo hacen, ¿es válido que lo hagan? Yo creo que no es válido que todos lo hagan. Creo que esto nos debe llevar a hablar sobre por qué la reforma electoral tiene o no tiene, ayuda o no ayuda a que esto deje de pasar, pero es una conversación, digamos, que se tiene que tener al lado, pero no se puede justificar que porque todos lo hacen, entonces Morena también lo debe hacer, y creo que es una crítica válida. Lo que no creo que es válido y creo que se tiene que denunciar son las campañas sucias que le hicieron a Delfina en 2017 y que ya empezaron hoy con un hashtag de verdad que dan ganas de vomitar cuando uno lo lee. Por supuesto que no lo voy a repetir, pero que han estado insultando a la maestra Delfina con un hashtag que es racista, misógino, terrible, ¿no? Terrible. Entonces, creo que... ¿Qué hashtag es? ¿Qué hashtag es? Delfindia. Horrible. ¡Ay, qué barbaridad! Horrible. Y que además yo... olvidé mandarla, ahorita lo mando ahorita lo busco. Sí, ¿okay? pero además quisiera yo mandarles ahorita, aquí voy a mandar al chat, pero es que no tienes, bueno, ahorita se lo mando a Cristian. Hay una investigación que han hecho sobre quién está impulsando este hashtag, y es una cuenta que tiene muy poco tiempo, que se llama Teniente Corazón, que tiene muy poco tiempo, pero que ha sido impulsada por los opositores más, los Brosos, las Laisha Wilkins, la gente que es generalmente como muy clasista, muy racista, han estado impulsando esta cuenta que no tiene cara, no tiene nada, se llama Teniente Corazón, pero que tiene muchísimos seguidores, muy poco tiempo, y que es, si revisas los datos que hacen de pronto en las, de laboratorio de Tlatelolco Lab u otros medios que hacen análisis de hashtags, se ve que esta cuenta la impulsa la oposición, que es, digamos, su herramienta para posicionar hashtags en contra de la 4T en general, pero en este caso están impulsando y otro en contra del hijo menor de López Obrador, el que ya habían puesto, ¿no? También muy, muy ofensivo y que, bueno, creo yo que se debe de denunciar, ¿no? Se puede debatir ideas, se puede estar en contra de la postura política de Delfina, de Morena, de todo, pero no con estos pseudo argumentos que son ofensivos, no, ni siquiera, digo, por supuesto para la persona, pero en general para toda la sociedad. Ahorita mando para ver si lo pueden poner en pantalla. Nada más que no puedo hablar y mandar al mismo tiempo porque... Ay, pues ¿cómo? Si eres Renata, tú no. todo lo puedes. No. Pues mi querida Ingrid, ¿cuál es tu balance aquí con respecto de en esta cuestión interna que se maneja con Higinio Martínez y Delfina? Quiero pensar si
o mi pregunta es, ¿crees que Delfina Gómez necesita de Higinio para ganar o no? ¿Cuál es tu balanza, tu valoración ahí en ese sentido? Y si en esta marcha que va a llevar esta campaña, yo tengo la impresión por ahí, Ingrid, que a Delfina le va a bastar con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es verdaderamente avasallador el presidente López Obrador. Si no estuviera, quién sabe si ahí ella ganara, pero acá le veo un respaldo muy, muy fuerte, y no es lo mismo la elección del 2018, donde pues claramente le hicieron un fraude, o 2017, perdón, donde claramente le hicieron un fraude electoral. Ella había ganado, pero se impuso el PRI con Alfredo del Mazo, pero ahí el presidente no era López Obrador. Ahora es presidente, ¿no? Pequeño detalle, pequeño empujón, y un presidente además con un respaldo popular verdaderamente inédito e increíble. ¿Cuál es tu valoración sobre estos dos puntos que toco? Sí, no, o sea, estoy de acuerdo contigo en esto, que a quien el presidente apoya en general tiene la tendencia de ganar, y eso porque Morena se ha convertido en este partido muy exitoso en términos de cómo han manejado todas las elecciones en general en tan poco tiempo. Yo creo que eso es bastante inédito, un partido con tan nuevo en su formación que gane elecciones de manera tan avasalladora, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver con la figura del presidente. O sea, Morena sí tiene muchos adeptos, pero quien ejerce, ¿no?, como la mayor atracción, o quien logra como juntar a todas estas personas que, como yo decía la otra vez, hay distintas ideologías, hay distintas formas, entonces como este colectivo tan grande es el presidente, y en ese sentido, claro, si Delfina cuenta con el apoyo presidencial, ya tiene en parte bastante asegurada el resultado. Pero sí hay un tema ahí en el Estado de México que se hace un poquito más complicado que en otros estados, que es el hecho de que efectivamente el doctor Higinio Martínez lleva muchos años trabajando y armando estructuras que dependen de él, básicamente, que son las estructuras que al final van a dar esas votaciones. Y además hay que considerar que también tiene la mayoría de los consejeros. Entonces, si él quisiera, ¿no?, oponerse y derechamente no apoyar a Delfina o dar esa orden, ¿verdad? Porque han habido temas en el Estado de México antes de esta designación. Han habido problemas. Yo he escuchado que ha habido problemas entre funcionarios de Texcoco que dependen del doctor Higinio Martínez y personas que apoyan a Delfina, Horacio, etcétera. O sea, han habido rencillas, no ha sido un proceso, digamos, del todo amigable en general, sino que sí han habido conflictos. Y en ese sentido, Higinio Martínez ha dicho que él se deslinda, que son funcionarios, que él no los manda, etcétera, pero están un poco actuando en nombre de él, ¿no? Entonces, claro, ahí yo lo que encuentro más complejo es que si se fragmenta esta unidad que hay en el Estado de México entre todas estas corcholatas, digamos, que ya sabemos que será Delfina, ¿no? Si esa unidad se fragmenta y se oponen, va a ser más fácil que la oposición pueda robar votos o pueda hacer campañas más efectivas. No digo necesariamente que vaya a perder, pero sí se va a complicar mucho, mucho esa elección, una elección que podría no estar tan complicada en caso de contar con las estructuras de Higinio Martínez, porque si cuentan con eso, la verdad que no va a ser tan difícil esta elección, o sea, ya está como semi ganada, pero si Higinio Martínez decide no participar, o peor aún, si él decide ir en contra de Delfina, ahí sí se complicaría mucho. Y ahí hay que preguntarse si es que el doctor Higinio Martínez finalmente, después de su reflexión / negociación, va a considerar que el proyecto colectivo es más importante que
estas ganas individuales que tiene él de gobernar el Estado. Yo asumo que él en algún momento entrará en razón y considerará que como buen izquierdista que es, se supone, según él, ¿no? Él debiera considerar, ¿cierto?, que el proyecto colectivo es mucho más importante que cualquier afán que él tenga de triunfos individuales. O sea, ahí es de esperar que él considere eso, ¿no? Pero sí, Ernesto, lo que te digo es que no ha sido un proceso totalmente limpio, totalmente amistoso. Yo he escuchado que hay muchas rencillas al interior de los equipos, de estas corcholatas, ¿no?, de estos candidateables, y en el fondo, claro, no sé bien qué esperar de esa reflexión. Yo me imagino que van a negociar, porque sí hay que contar con ingenio para poder ganar el Estado de México de manera sencilla, no tan compleja, ¿no? Porque sí se les va a complicar si Higinio Martínez decide ir en contra, ¿no? No sé qué piensa Renata. Sí, sí, muy, muy interesante, Ingrid. Muchísimas gracias, Renata. ¿Les parece, bueno, aquí hacer una última reflexión y pasar al tema de Colombia, que también es un tema muy importante, interesante? Renata, yo quisiera preguntarte sobre el PRI, sobre Atlacomulco, sobre esto que hemos estado escuchando y leyendo en torno a que si se pierde, bueno, primero que la elección del Estado de México va a definir las elecciones del 2024. ¿Es así, Renata? Esa es una primera pregunta. ¿Es así? ¿La elección del Estado de México definirá las elecciones del 2024? Y la segunda, esto también que se ha estado ya discutiendo en torno a que si el PRI pierde el Estado de México, desaparece el PRI. Esas serían estas dos preguntas que, bueno, son históricas porque el PRI en el Estado de México lleva 92 años y, bueno, si pierde el grupo Atlacomulco, estaría perdiendo y desapareciendo el PRI. Sí, excelente pregunta. Yo siempre me da miedo decir o pensar que el PRI va a desaparecer, por más que parezca que lo va a hacer, porque luego resale de no sé de dónde sacan fuerza y vuelven a hacer, bueno, sí sé de dónde sacan fuerza de sus corruptelas y de sus operaciones, pero sí creo que perder el Estado de México en el momento político en el que está el PRI los dejaría, en el mejor de los casos, como un partido satélite del PAN. Creo que provocaría que la alianza Va por México se consolidara, no porque se hicieran más fuertes, sino más bien porque se quedaría a cargo del PAN, con el PRI un poco siendo como, pues sí, el partido, pues como el verde para Morena, ¿no? Un poco así. Eso creo que sucedería. Y sobre la primera pregunta que haces, no creo que el 24 se defina por lo que pase en el Estado de México, pero sí creo que, yo creo que es prácticamente imposible que alguien que no sea Morena pueda ganar la presidencia en el 24, independientemente de quién sea él o la candidata de Morena, pero sí creo que lo que sucede en el Estado de México podría disminuir el margen en el 24, ¿no? Para la presidencia de Morena. Entonces, creo que ahí es donde creo que los dos ejes son importantes, ¿no? Tanto ese margen hacia el 24 como cuál va a ser el papel del PRI en la alianza Va por México hacia post-2023. Y bueno, yo nada más para cerrar, ya pusimos aquí en el chat, nos hizo favor de ponerlo en producción en Rompeviento, el tweet donde hacen esta investigación de los hashtags para que lo puedan ver. Y ahí ya me andan criticando en el chat de que no critico a Morena, pero en realidad yo no sé a quién escuchan, porque creo que fui muy crítica sobre Morena, sobre lo que pasó con el tribunal en contra de Morena, que no es de Delfina, si hay que decirlo. Pero eso no significa que uno no considere que se le ataca a Delfina de una manera injusta, como a la mayoría de las mujeres en la política, que además de todo, eso no permite ni siquiera que se hable de su trayectoria o de sus propuestas para el Estado de México. No, eso ni siquiera lo permite. Es una mujer
muy capacitada, tiene 2 maestrías, ha sido diputada, senadora, presidenta municipal, ahora secretaria de Educación Pública, que se le puede criticar lo que ha pasado en la Secretaría de Educación Pública, claro, pero que ese sea el debate, ese era el punto que yo te quería traer, ese tiene que ser el debate. ¿Nos gustó o no nos gustó lo que ha hecho como funcionaria pública, como representante popular? ¿Nos gusta o no las propuestas que trae hacia el Estado de México? Pero no llamarla de esa forma e insultar a la mayoría de la gente en México, ¿no? Porque no es un insulto ni siquiera, o no es un insulto solamente a ella. Ahí están las imágenes, ¿no? Qué cosa, que Delfindia, que... No, es una muestra de veras de toda la mezquindad que hay ahí en la oposición, que chairocracia, no, qué nivel, además, se me hace un nivel pobrísimo de debate, de argumentación, de algo. Pues creo que le hacen más favor a Morena ese tipo de campañas a estas alturas que otra cosa. Perdón, ya me estaba ahí metiendo. Sí, bueno, pues pasando ya al siguiente tema, mi querida Ingrid, pues ya llegó Petro, ya llegó Francia, y ya hubo ahí un encuentro de Marcelo Ebrard y pues la esposa y Beatriz Müller, la esposa del presidente Gutiérrez Müller. ¿Cuál es tu valoración de esta llegada ya de Gustavo Petro y de los discursos que se fueron expresando tanto de él como de Francia? Muy hermoso, muy hermoso el ascenso de la izquierda en Colombia. Hay que recordar que es primera vez que ese país tiene un presidente de izquierda, entonces todo un evento histórico sumamente importante. También hay que considerar que es un país que lleva sumergido en la violencia 6 décadas, por lo menos, ¿cierto? De los años 40, sin parar. Entonces es un país que también arrastra un cansancio, un agotamiento, ¿cierto? Una desintegración social muy grande. Entonces esto, claro, genera una expectativa compleja, que ahí lo vamos a abordar, pero también esperanza, ¿no? Esperanza porque efectivamente al fin hay otra alternativa, ¿no? Otra alternativa. Hay que recordar que Duque, que es el presidente saliente, que marioneta de Uribe y de los uribistas, salió con una pésima aprobación. Sus últimas encuestas lo marcan como en el 28% de aceptación, porque realmente fue un gobierno desastroso. Fue como el de Piñera en Chile, o sea, realmente desastroso, porque no solo el pésimo manejo en general, sino que también el hecho de que se le produjo este estallido social a la mitad, ¿no? Muy seguido del de Chile, o sea, fue un estallido social muy fuerte, donde hubo muchas violaciones a los derechos humanos, etcétera. Entonces, realmente es un país que viene de un gobierno horrible, que es ya, yo diría que como la decadencia del uribismo y de estas oligarquías de derecha espantosas que ha tenido que soportar el pueblo colombiano. Entonces, claro, vemos un ascenso de Petro muy colorido, lleno de símbolos, y esto es bien interesante, los simbolismos que se utilizaron, ¿verdad? Y también me da la sensación de que es un ascenso donde el presidente trata de buscar, ¿verdad?, un tono que sea tranquilizador y que sea unificador del país. También dando una serie de señales, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que, bueno, les voy a contar un poco de la espada de Bolívar, que estuvo ahí en un rol protagónico, pero también en su discurso, ¿no? Un discurso muy neutral, muy tranquilizador, muy de integración de distintas fuerzas y en ningún caso de polarización de discursos, para nada. Por ejemplo, bueno, él ofreció lo más llamativo, ¿no?, estas alternativas a los grupos que están al margen de la ley, en este acuerdo que se llama como la paz total, a lo que apela Colombia, ¿cierto?, que es el cese al fuego de todos los grupos. Hay que recordar que el conflicto armado interno colombiano, que se dice que partió en el 60, pero en realidad es un arrastre de la violencia, del periodo de la violencia anterior. Estos conflictos armados tienen muchos actores. Está la guerrilla, pero también están los grupos paramilitares, están también los narcotraficantes, grupos de bandas, bandoleros, el Estado, o sea, es una serie de actores muy importantes. Entonces se busca esta paz total, donde lo que quiere Petro en el fondo alcanzar son acuerdos de paz,
con distintas agrupaciones, no todos en las mismas condiciones. De hecho, él fue muy claro en hablar de que los grupos de narcotraficantes, por ejemplo, en específico el Clan del Golfo, ¿cierto?, que es el que genera más problemas, se sometan a la justicia. Se sometan a la justicia, pero dándole ciertos acuerdos de que sean penas menos condenas favorables, ¿cierto?, que no vayan a la cárcel, eso es lo que piden ellos. En el fondo, darles beneficios jurídicos a cambio de esta paz o este cese al fuego. Hay que recordar que el narcotráfico en Colombia también es un gran problema que tienen igual que nosotros. El 30% del territorio nacional de Colombia está cooptado por el Clan del Golfo y otros grupos, ¿cierto? Pero es bueno pensar que, por ejemplo, en este caso el Clan del Golfo paró o hizo un cese al fuego estos días en señal o demostración de estar de acuerdo, ¿verdad? O de estar buscando un acuerdo con el nuevo presidente. Y eso siempre es algo muy positivo, ¿verdad? De que haya una respuesta de estos grupos criminales. Él prometió cumplir estos acuerdos de paz que Duque dejó totalmente olvidados, no los cumplió, ¿cierto? Sobre todo negociar con el ELN, que es la última guerrilla que queda, que todavía está movilizada, en el fondo desmovilizar. También habla de reformas tributarias porque también la situación económica en Colombia está siendo muy crítica, al igual que todo Latinoamérica con este tema de la inflación y de la pandemia, etcétera. Entonces sí hay una crisis social poderosa. Él busca una tranquilidad para distintos sectores y lo más llamativo de la toma de protesta es la inclusión de distintos sectores que habían estado históricamente olvidados en Colombia. Históricamente excluidos, como los grupos étnicos o los grupos populares, la izquierda, comunidades negras del Pacífico, que son representadas por esta vicepresidenta Francia Márquez. Y por lo tanto, claro, es una unidad, ¿cierto?, de traer estos grupos históricamente excluidos, ponerlos en la política. Y en ese sentido, otro de los simbolismos importantes fue la espada de Bolívar, que vimos pasar ahí con ciertos militares, pero es muy interesante lo que pasó, porque Petro había pedido que esa espada de Bolívar estuviera en la toma de protesta y Duque se había negado, dijo que no. Imagínense lo mala persona que puede ser alguien que le niega al presidente entrante, ¿cierto?, un deseo de tener esta espada. Entonces, él dijo ok, juró como presidente, o sea, tomó posesión del cargo, e inmediatamente dijo, militares, tráiganme la espada. O sea, ahora yo mando, ¿no? Y eso fue un gesto súper importante, a mí me encantó, porque dije, claro, él realmente se asentó con poder, ¿no? Poder también respecto de los militares, hay que recordar que los militares tuvieron ciertos conflictos antes de que Petro llegara al poder, hubo un comandante que tuiteó, de hecho, opiniones personales respecto de que no tenía que llegar Petro, o sea, mostraron cierta deliberación, lo cual siempre es muy riesgoso, pero en este caso se mostró una subordinación muy interesante, donde los militares efectivamente aceptaron, ¿cierto?, lo que dijo Petro, llegaron con esta espada de Bolívar, ¿cierto?, que la espada de Bolívar tiene dos connotaciones, por una parte es la liberación de Latinoamérica de España, y en ese sentido el rey, este rey, que según la Constitución española es rey, porque yo no le diría rey, ¿cierto?, no se paró, y ahí dijo, no me paro, porque súper mal educado, etc., y no representa a España, entonces ahí tienen un problema interno ellos, háganse ver. Pero por otra parte, esa espada de Bolívar es una espada que se robó la guerrilla del M-19 de donde viene Petro, porque recuerden que él es exguerrillero. Fue una espada que se robaron, ¿cierto?, que la tuvieron ellos durante muchos años y que la devolvieron cuando se desmovilizaron y llegaron a un acuerdo de paz. Entonces también es traer al M-19 o a todos estos movimientos insurgentes de vuelta y decir, bueno, aquí están también y gracias a ellos yo estoy acá, básicamente, ¿no? Generó muchos problemas internos esta espada de Bolívar. La oposición dice que es una apología de las actividades ilícitas de la guerrilla, que cómo puede ser, pero si uno lo toma como desde un punto de vista muy neutral, es una transición hacia la institucionalidad colombiana, es decir, desde los movimientos de insurgencia hasta la democracia, ¿no? Algunas de las posturas o de las promesas que hace Petro, a mí me parece que las más interesantes tienen que ver con lo que dice del fracaso de la guerra contra las drogas de Nixon y de Estados Unidos. Gracias a Dios que alguien lo dice, porque realmente esa guerra contra las drogas ha sido fatal para Latinoamérica y ha tenido otros intereses que no tienen que ver con eliminar el tema de las drogas, o sea, hay que ser claros en eso, y lo dice en una plataforma internacional muy importante, porque todo el mundo está viendo esto, ¿no? Entonces, es la mejor plataforma para decirlo al mundo. Estados Unidos y su guerra contra la droga no funciona. Y también es muy claro en decir, los muertos los hemos puesto nosotros y no Estados Unidos.
O sea, Latinoamérica y específicamente Colombia ha puesto la mayoría de los muertos y dice 1 millón de personas en Colombia han muerto por esta guerra contra las drogas, siendo que 90.000 norteamericanos han dejado de consumir. O sea, la verdad que esta guerra contra las drogas, que precisamente era para eliminar el consumo, no ha funcionado, mientras Estados Unidos y Europa tengan estos consumidores, ¿no? Y no hagan nada al respecto. Entonces, básicamente es un discurso fuerte, ¿no? Este de las drogas, donde él dice también que él va a combatir al narcotráfico, como yo les decía, ofrece esta salida a los grupos ilícitos, y otros temas más pequeños como la inflación, detenerla, ¿no? Eliminar o terminar con la violencia en la que está sumergida Colombia actualmente. Hay que recordar que en el gobierno de Duque más de 950 líderes sociales fueron asesinados, porque bueno, Duque, ¿no? El uribismo, también la implementación de los acuerdos de paz, combatir la corrupción, o sea, muchas cosas muy parecidas a las que habría dicho el presidente López Obrador, ¿no? Con respecto a la corrupción, etcétera. Mi última reflexión es, él promete mucho, hay muchas expectativas, sobre todo de este bloque de izquierda que se está asentando en la región, y lo complejo va a ser si él va a poder cumplir con estas expectativas, si él va a poder gobernar con estos grupos de oposición, oligarquías y demás. Y ahí hay un problema muy profundo, que en otra sesión tendremos que discutirlo, pero ayer escuchando a Juan Carlos Monedero, que me parece alguien muy inteligente y que tiene muy buenas reflexiones, que bueno, él es el fundador del Partido Podemos, ¿cierto? Este politólogo español, él hace una reflexión respecto de si es posible gobernar a la izquierda, ¿no? A partir de estas democracias liberales. O sea, ¿es posible o no? Él habla, por ejemplo, de que la lucha armada ya se dejó, ¿cierto? La lucha armada se convirtió, se institucionalizó, se democratizó, entró la izquierda a gobernar en una primera como gran bloque donde estaba Chávez, ¿cierto? Los grandes presidentes de Latinoamérica que acabaron con el hambre, Lula, Evo Morales, Correa Kirchner, pero que la derecha fue aprendiendo de esto y empezó a bloquear a la izquierda y cooptó los medios de comunicación, cooptó todo en el fondo, y está siendo muy difícil que se pueda gobernar, ¿no? A los presidentes de izquierda, y lo digo, bueno, por Boric, y lo digo por una serie de presidentes donde han tenido muchos problemas. Entonces, la gran pregunta, y esto da para otra sesión y tendremos que conversarlo en otro momento, es si la duda de si se puede hacer políticas progresistas con estas democracias liberales, si es posible o no, si se va a lograr algo o no, y cuál será la forma, ¿no? Y ahí lo dejo planteado porque, bueno, ahí tenemos para pensarlo mucho tiempo. Muchas gracias, querida Ingrid, querida Renata. ¿Cuál es tu balance, tu valoración? Algo importantísimo que acaba de ocurrir el día de ayer, que ya lo comentábamos en el resumen de noticias hace un momento, es que el secretario de Hacienda, este famosísimo economista Ocampo, que acaba de enviar una iniciativa de ley al Congreso de Colombia para una reforma fiscal. Ese es el primer paso que da el gobierno colombiano, más allá de la toma de posesión, que ya de por sí era muy emotiva y muy importante todo lo que se hablaba de un gobierno para la vida, de esta parte de la solidaridad en vez de la competencia, del derecho de vivir en paz, ¿no? Y de algunos elementos que yo decía, se me hace que, bueno, no es un hecho, es una realidad, ¿no? Pero de algunos elementos que eran fundamentales en torno a lo que incluso se debate. Todavía llevamos un debate hace años, pero sobre quién va a tener una participación mayor, si el Estado o el mercado, y en su toma de posesión él dice, ¿no? Trabajaré para que el Estado siga presente en cada rincón de Colombia, y manda varios mensajes en términos de la situación ya punto y aparte de la desigualdad, y el día de ayer acaba de hacer esta acción en Colombia, su primera acción del secretario de Hacienda, y bueno, esto pues podría realmente llevar a cabo, decíamos hace rato, una reforma en términos de la desigualdad o disminuir la desigualdad que impera en Colombia. ¿Qué decir al respecto, querida Renata? Sí, bueno, interesantísimo. Ahorita me meto al tema fiscal porque creo que es interesante además vincularlo un poco con México, pero nada más un pequeño, creo que Ingrid ya hizo un gran trabajo para las personas que no pudieron ver el discurso, que fue, creo yo, muy emotivo.
Creo que ya hizo un gran trabajo explicando los ejes fundamentales de lo que dijo en su discurso. Yo, y ahora sí que ya sé que se me van a venir encima en el chat, pero quisiera destacar que muchos de los ejes fundamentales que tiene Petro son muy similares al discurso de López Obrador, muy similares, ¿no? Y hay algunos matices, y ahorita justo uno de esos es la reforma fiscal, que me gustaría con ese contestar la pregunta que me hace Violeta. Sí, allá sí se hizo reforma fiscal, acá no. Okay. El primer día, además, es que eso es histórico, el primer día. Ahorita lo prometo que lo voy a contestar, ¿no? Sí lo voy a contestar, ¿no? Y está muy bien, qué bueno que sí. Pero yo nada más quisiera empezar con algunas similitudes o muchas de las similitudes, porque yo cuando escuchaba el discurso decía, wow, es que esto me sorprendía ver a muchas personas de acá que odian a López Obrador, pero que están enamorados de Petro, y me cuesta trabajo entender ver como de dónde ven tantísima diferencia entre uno y el otro, ¿no? Por supuesto que hay matices, creo que la reforma fiscal es una de las matices que hace estratégicamente, ¿no? Porque no es como que AMLO no haya tenido una estrategia para cobrar más impuestos, ha sido el sexenio que más se ha cobrado impuestos. Eso no significa que no sea necesaria una reforma fiscal en México, ¿no? Pero bueno, estratégicamente en eso hay una diferencia importante, y creo que en el abordaje del tema de género es otro importante, otro de los matices. Pero en todo lo demás, de verdad yo sentía que estaba escuchando a AMLO, ¿no? La economía popular, fortalecer el campo, hablar sobre la corrupción, lo importante que es quitarla no solamente por cuestiones morales, sino por cuestiones administrativas. Hablaba de mejorar el presupuesto en salud y en infraestructura, habló de austeridad, habló de cambio climático desde un punto de vista de, a ver, volteemos a ver quiénes son los que en realidad están contaminando el mundo. Entonces no se nos puede pedir a nosotros que actuemos o que la lucha contra el cambio climático sea la misma que se le pide a grandes contaminadores como es Estados Unidos, por ejemplo. Vaya, creo que hay muchas similitudes en los discursos y en lo que se consideran ejes fundamentales, en la gran mayoría del decálogo que él da. Creo que estos dos matices, empiezo con el de género para poder acabar con la pregunta que me hace Violeta. Creo que el de género se le tiene que atribuir a la presencia tan importante de Francia que está al lado suyo, ¿no? Y esto es la importancia de tener a mujeres en posiciones de poder como ahora es la vicepresidenta. Se nota que el trabajo de ella en el decálogo, en el discurso, se nota que para que esta vicepresidencia funcione, ella va a tener mucho que decir, y eso es maravilloso, ¿no? Creo que, el discurso ahí es precioso, y creo que la forma en la que abordan el tema de género, a mí lo que en lo personal me gustó es que tocan el tema de cuidados y no nada más se quedan en, bueno, vamos a buscar igualdad, ¿no? Que es generalmente un poco como se salen por la tangente los políticos que quieren parecer que sí les importa la igualdad entre hombres y mujeres, pero que en realidad pues es nada más de discurso o de dientes para afuera, pero que cuando se habla de mejorar un sistema de cuidados y que el Estado tenga que meterse al tema del trabajo de cuidados, entonces creo que sí va en serio. Yo creo que es imposible hablar de una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres si no se empieza por el sistema de cuidados. Y esto vino en el discurso, y eso es algo positivo que nos hace falta trabajar en México, ¿no? A pesar de que que ya está el Sistema Nacional de Cuidados, pues no tiene presupuesto, entonces no sirve, ¿no? Es un buen primer paso, pero no sirve hasta que no tenga presupuesto. El segundo matiz que yo tenía en mis notas y que ahorita me pregunta Violeta es la reforma fiscal, o el tema fiscal, ponerlo como un primer manotazo. Acá en México la estrategia de AMLO fue, desde el inicio, nosotros no vamos a subir impuestos, que se puede o no estar de acuerdo, sino vamos a hacer como un primer paso este sexenio, que se paguen los impuestos que se tendrían que pagar, se acaban las condonaciones, y se puede argumentar que sin hacer una reforma fiscal, por lo menos se recauda, y ahí están los números, eso no es opinión mía, se recauda más que ningún otro sexenio.
¿Que esto es suficiente? No, no es suficiente. Por supuesto que no es suficiente y sobre todo no es suficiente si se quieren mantener los programas sociales que se tienen hasta hoy o se quiere profundizar los programas sociales hacia adelante. Entonces es obvio que si Morena gana la presidencia en 2024, quien sea él o la presidenta, pues se verá enfrentado o enfrentada a probablemente hacer una reforma fiscal si es que quiere seguir profundizando tanto la posición del Estado en contra del mercado como incluyendo los programas sociales. En el caso específico de Colombia, a mí me parece un gran gesto, un gran manotazo en la mesa de llegamos y esto es lo primero que vamos a hacer. No estoy segura que se pueda lograr y será muy interesante ver a los poderes fácticos reaccionar a este primer manotazo en la mesa por parte de Petro. Será muy interesante ver a los medios de comunicación colombiana, que en general los medios de comunicación en Latinoamérica se comportan como en México. Será muy interesante ver al poder económico reaccionar ante esto, sobre todo cuando no tienen en el Congreso una mayoría apabullante como para hacer una reforma constitucional así como así. Tienen muchos aliados de partidos que aún no sabemos qué tipo de alianza tendrán y qué tanta lealtad tendrán al proyecto, que además también usa la palabra transformador, que también Petro usa esta palabra de transformación. Entonces habrá que ver cómo se configuran los poderes fácticos y cómo se comportan esas alianzas políticas que tienen en el Congreso para ver si estas reformas pasan o no. Es que le iba a hacer una broma a Renata, es que bueno, eso viene de Marx, ¿no? La transformación, entonces por ello era la broma, ¿no? Sí, exacto. Sí. Le copiaron todos a Marx, pues. Sí, pero... Oye, Ernesto, nada más una cosa con esto que decía Renata, yo también coincido con ella en lo que decía, incluso del ejército, ¿no? Aquí hay una frase que dice, el ejército no solo sirve para bombardear, sirve para generar infraestructura, salud para el pueblo y salud para el pueblo colombiano. O sea, es decir, como que también esta visión del ejército que me parece que Petro también la resalta en su toma de posición. Y perdón, porque me faltaba eso de comentarlo ahorita antes de que entrara Renata. Ahora ya estoy contra Sam Lovers aquí, ¿no? 3 contra 1, ¿no? No, yo lo que estoy diciendo es broma. Del ejército, que me parece que es un tema que vamos a tener que discutir acá en México y que Petro lo está retomando y a mí me pareció así importantísimo del discurso que ve esa visión, sobre todo viniendo él de la guerrilla, de cómo se confrontaron con el ejército y que él retome este discurso. Yo por eso decía, creo que está tomando elementos de López Obrador y tú lo dices muy bien, Renata. Gracias. Perdón, ya las tres van a estar así de Lovers, ni modos, ya que... Se nos enojó Ernesto. ¿Qué? Ya se nos enojó Ernesto por lo del ejército, pero es que es verdad, yo estoy con Violeta y Renata en ese sentido, o sea, sí. Perdón Ernesto, está bien, no es tan bueno darle tanto poder al ejército, pero cuando has tenido un país donde hay una permanente violencia de distintos grupos y del ejército también, porque son ejércitos que han masacrado al pueblo en muchas ocasiones, tanto de México como de Colombia como en otros países, ¿cuáles son tus alternativas? ¿Dejarlos en los cuarteles para que sigan inventando guerras ficticias o tomar ese poder que ya está, que ya existe, que tiene infraestructura, que tiene una burocracia que funciona, retransformarlo y tratar de traerlo de vuelta? Porque eliminarlo es imposible. O sea, es así como decir, no vamos a tener ejército. ¿Quién no tiene ejército? Japón, sí, porque tiene un tratado con Estados Unidos de que si hay una guerra el ejército gringo los va a ayudar. ¿Quién más? Costa Rica, hay que ver hasta qué punto. O sea, es una utopía. Perdón, Ernesto. Yo prefiero a Olivia Newton-John y a John Travolta bailando en vaselina. No, es que yo creo que son dos cosas distintas y yo lo decía más de WhatsApp y aquí ya están aquí la raza riéndose y demás. Pero no, yo creo que López Obrador, el uso que le está dando a las Fuerzas Armadas en no solamente aplicando el plan DN3, ¿no? O el combate al crimen organizado, que ahí tengo bastantes asegúnes en ese sentido, pero que entiendo las decisiones que haya tomado ahí. No, a mí me gusta que el ejército tenga otras funciones. No, mi crítica es al poder que le está dando y que me da muchísimo terror
el día que ya no esté y que esté en manos, porque finalmente, y era una de las preguntas que había hecho también en algún otro momento, después del discurso ese del secretario de la Defensa Nacional, ahí en el campo militar número 1, con los de la Comisión de la Verdad, y pues cuando hace ese discurso, pues que fue la vez primera que me hice la pregunta, bueno, pues entonces aquí la lealtad de quién es a quién, ¿no? ¿Es de las Fuerzas Armadas al presidente o del presidente a las Fuerzas Armadas? Y si luego tienes un presidente como Felipe Calderón, imagínate a quién pone el secretario de la Defensa Nacional y quién va a manejar, administrar y operar todo. Los aeropuertos, el Tren Maya, el corredor transísmico, no, todas las aduanas. Es una ¿no? crítica súper válida. Sí, y sabes que hay una diferencia con Colombia que yo creo que es fundamental, que Colombia ha hecho ejercicios de memoria de manera muy eficaz, a diferencia de México. Sí. O sea, Colombia tiene comisiones de verdad, justicia y reparación de todos los eventos donde el ejército ha participado, los paramilitares han participado y la guerrilla tienen actas que son súper bien hechas, no sé si las han visto, han tenido oportunidad, pero tienen unas actas así súper como documentadas de cada una de las violaciones a los derechos humanos que se han producido en esos episodios, y nosotros no. Piense que nosotros recién estamos viendo si es que hacemos la comisión de verdad, y ya vieron lo que pasó, en la reunión en el campo 1, ¿cierto? Muy complejo, pero en el caso de Colombia sí se han hecho esos ejercicios de memoria, entonces es muy diferente desde donde ellos están parados, ¿no? Eso es lo que nos falta a nosotros. Sí, y vaya que si nos falta, pues son muchos ángulos. De lo que yo celebro, como también la audiencia, pues es esto, ¿no? Que haya un equilibrio, que haya comentarios aquí interesantes por parte de todas ustedes, los ángulos que se van colocando. Y sí, yo creo que, como bien señalabas, Violeta, también creo que va a haber mucho que no solamente Petro, sino que otros mandatarios le van a empezar a agarrar, a copiar al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo las mañaneras, porque pues poco a poco se va develando y descubriendo que el ejercicio de las mañaneras sí es un contrapeso a los poderes fácticos en materia de medios de comunicación. Por lo menos cuando eres alguien pues hábil en el manejo con medios de comunicación, puede ser un muy buen contrapeso. Si no eres hábil en el manejo de los medios de comunicación, por favor, señor presidente, no se meta en eso. Hasta ¿no? Fox, de ejemplo, Fox nos puede decir, no le entren, si no saben, no quieren, mejor no le entren. Sí, totalmente. Pues qué interesante, yo creo que también algo del discurso, y a lo mejor con eso tenemos que cerrar, querido Ernesto y querida Renata y querida Ingrid, porque también está Diana, ya nos dicen que si ya va a entrar o no, pero algo importantísimo es esto que se sintetiza en dos palabras, ¿no? El vivir sabroso, que lo está llevando Francia Márquez y que es importantísimo para los colombianas y colombianas, esto que a lo mejor aquí en México no entendemos mucho qué significa el vivir sabroso para ellos, pero sería también interesante después abundar sobre esto, ¿no? Es como parte de esto que decíamos ayer del buen vivir y del mundo campesino e indígena que hay en Colombia, donde se lleva a cabo esto del vivir sabroso. Y que también Petro lo sacó en el discurso, por cierto. Pues muy bien, chicas, pues muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo y a vivir sabroso, se ha dicho, pues. A vivir sabroso. Un abrazo para todos. Abrazos a los tres y a todo el auditorio. Adiós, adiós. Baigoncito. Gracias. Chao, chao.